que él lo va a resolver de una manera muy sencilla, así que no se preocupen por esa parte. Eso. Segundo, en el transcurso de hoy y mañana voy a subir una práctica para el capítulo 1 y esta práctica posiblemente tenga alguna ponderación en el primer parcial, ¿no es cierto? Eso. Muy bien, entonces comenzamos con el capítulo 2. Hablando de esfuerzos combinados, en el capítulo 1 cabe recalcar que no va a entrar uniones o conexiones con cargas excéntricas. Lo que hicimos el día de ayer no va a entrar. Simplemente va a entrar todo lo que avance el ingeniero. Muy bien. Entonces, retomando el capítulo 2, hablamos de esfuerzos combinados. Cuando hablamos de esfuerzos combinados, es simplemente tenemos una viga, una barra, al cual si le cargamos fuerzas, ya sea distribuidas o puntuales, estas fuerzas van a ocasionar que en esta viga haya flexión, torsión y diferentes esfuerzos. Hay 3 esfuerzos axial, los que vamos a trabajar en este tema, el axial, el de flexión en los 2 ejes. Muy bien. Lo primero que debemos saber es que para hallar los esfuerzos de una sección o en una sección, debe ser hallado respecto de los ejes centroidales y principales. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos en una sección cuadrada, por ejemplo, las inercias o al plantear los ejes de esa sección, su inercia en X y en Y de los 2 ejes tendría que salir igual a 0, ¿no es cierto? Se dice, entonces, que los ejes son centroidales y principales en una sección cuando la inercia tanto en X y Y es igual a 0. Cuando la inercia XY sea diferente a 0, entonces se dice que los ejes centroidales y principales o los ejes propuestos no son los centroidales y principales, por lo que se hace una rotación de ejes y ahí recién se calcula los esfuerzos producidos en esa sección. Es lo primero. Y esta es la fórmula general que vamos a tocar en este tema, que no es nada más la suma algebraica de los esfuerzos que va a haber o que se va a producir en la sección. La primera, la normal sobre área, es el esfuerzo axial, más menos el momento en X por una distancia multiplicada por una distancia en Y sobre la inercia en X, ¿no es cierto? Más menos un momento en Y, un momento que esté respecto del eje Y, multiplicado por una distancia X sobre la inercia en Y. Ahora, más menos se refiere, vamos a utilizar positivo, cuando este esfuerzo esté traccionando a nuestra sección, y negativo cuando este esfuerzo esté comprimiendo a nuestra sección. ¿Ok? Entonces, para eso ya ustedes han visto los conceptos y definiciones con el ingeniero, entonces vamos a pasar a hacer el primer ejercicio. Tenemos una viga empotrada en su extremo y nos pide determinar los esfuerzos máximos. La fuerza P está aplicada en el centroide de la sección, una sección cuadrada. Nos dan los siguientes datos y procedemos a resolver el ejercicio. Podemos ver que nos dan la pendiente, entonces esta fuerza P está trabajando en las 3 dimensiones, ¿no es cierto? Nos dan los 3 datos de pendiente. Y al descomponer esta fuerza vamos a tener una fuerza P en X, P en Y y P en Z. Lo primero que se hace, en
este caso nos han dado una sección bastante fácil, una sección cuadrada. Pueden darnos una sección I, una sección L, una sección T, de las cuales debemos encontrar su centroide. Y eso es lo que primero vamos a hacer, el cálculo de el centro de gravedad. Entonces, como ustedes ya han visto con el ingeniero, para calcular el centro de gravedad debemos ponernos o plantearnos primero unos ejes referenciales. En caso de que no sea una sección o no podamos reconocer fácilmente el centroide de una sección, por ejemplo, en el caso de una sección T, ¿no es cierto? En este caso tenemos una sección cuadrada y podemos reconocer fácilmente cuál es el centroide o la ubicación de nuestro centro de gravedad. Sin embargo, para hallar el centroide de nuestra sección es igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de las áreas de cada sección compuesta, porque podemos dividir nuestra sección, la sección que nos dan, la sección de la viga, en diferentes secciones para así hallar más fácilmente con esta fórmula la sumatoria de áreas multiplicando por su distancia horizontal hacia su centro, dividido entre la sumatoria, dividido entre el área total de la sección. Y lo mismo para la distancia vertical hacia nuestro centroide. En este caso va a ser la sumatoria de áreas multiplicada por la distancia vertical desde nuestros ejes de referencia, los que nos hemos planteado, hacia el centro de cada sección que vamos a dividida, ¿no es cierto? Dividido entre el área total de toda la sección. Permítanme un momento. Entre el área total. Entonces, como tenemos una sección cuadrada, es fácil de reconocer cuál es la ubicación de nuestro centro de gravedad. En U va a ser simplemente B medios, la base medios que va a dar, y la base tiene un valor de 4 centímetros, por ende a 2 centímetros medio de nuestros ejes de referencia V se va a encontrar el centro de gravedad. Y lo mismo para la distancia vertical hacia nuestro centro de gravedad. En este caso sería H medios, lo que nos da 7 dividido entre 2, 3.5. Muy bien. Eso es lo primero que debemos hacer para hallar los esfuerzos máximos. Ahora pasamos a descomponer a la fuerza P. ¿Para qué? Para ver así los esfuerzos que se va a producir por esta carga P. Entonces descomponemos la carga P. Descomposición de P. Para descomponer una carga en 2 dimensiones es fácil, ¿no es cierto? Tenemos una carga o una recta cualquiera y podemos descomponer en sus dos, tanto en lo vertical y en lo horizontal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una carga en 3 dimensiones, que tenga sus componentes en las 3, que tenga sus 3 componentes, tanto en X como en Y como en Z? Entonces lo que ahí aplicamos ya es el concepto de cosenos directores, si se acuerdan. Entonces para eso vamos a hallar un factor de, se podría decir un factor de descomposición. Cuando hablamos en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Y sabemos que tenemos una carga en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque nos dan la pendiente en las 3 dimensiones. Entonces, el factor de descomposición no es más que los cosenos directores, la fórmula de cosenos directores.
que sería la pendiente en X de P más la pendiente en Y de P al cuadrado más la pendiente de P en Z al cuadrado. Y todo esto en raíz para hallar su módulo. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el factor de descomposición va a ser igual a X sub P igual a menos 2, eso elevado al cuadrado, más Y sub P igual a menos 4. Todos esos son datos, ¿no es cierto? Y Z sub P igual a 3. Todo eso elevado al cuadrado. Y todo eso en la raíz. Y ahí ya tenemos el factor de descomposición. Por favor, ¿me pueden indicar cuál es el valor numérico de este factor? $5.38. 5,3. ¿Alguien tiene el resultado, por favor? $5.38. 5,38. Auxi. Ok, a ver, uno de sus compañeros me acaba de hablar. Creo que no puedo escucharlos. No, no los escucho. Ok, a ver. ¿Nos escucha usted? Ahora sí. Muy bien, era eso. Ok. ¿Cuánto es el valor numérico? 5.38. Ok. Muchas gracias, Giovanna. 5.38. Ese es el factor de descomposición. Con 3 decimales me podrías dictar, ya que ese es el valor de decimales que está usando el ingeniero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tercer decimal, por favor? 5. Ok, muchas gracias. Entonces pasamos. Y ahora para determinar la componente en X, el de esta carga P, no es nada más que P en X, no es nada más que su pendiente en P dividido entre este factor de descomposición multiplicado por el módulo de la carga P. Y lo mismo para la componente en Y. Y así lo mismo para la componente en Z. Variando aquí es la pendiente, ¿no es cierto? Si es en Y, entonces usamos la pendiente en Y, dividido entre el factor de descomposición, la pendiente en Z, dividido entre el factor de descomposición. Y todos esos multiplicados por el módulo de la carga P. ¿Ok? Entonces la pendiente en X de P es igual a menos 2. Dime. ¿Alguien estaba hablando? No, Auxi creo que lo apagó de la sala 2 su micro. Cierto, gracias. Ok, ahora sí. Disculpen. Ahora sí, en ambos grupos no se escucha, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se escucha con eco? No. Ya está bien, gracias, Jeremy. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, lo que les decía,
Acá estas son las fórmulas usando simplemente los cosenos directores para determinar las componentes de esta carga P. Y esta es la fórmula. Multiplicar la componente, la pendiente, ya sea en tanto en X, Y, Z, dividirlo entre este factor de descomposición que hemos hallado antes, y todo eso multiplicado por la magnitud o por el módulo de nuestra carga P. Y simplemente reemplazamos los datos y ahí ya tenemos los valores de nuestras componentes, de las componentes de nuestra carga P. ¿Ok? Entonces, Y sub P tiene un valor de -4 y Z sub P un valor de 3. El factor de descomposición tenía un valor de 5.385. Y copiamos lo mismo para las demás. Siempre con su signo, por favor, acá. Tengan en cuenta eso, su signo y su signo. Y todo eso multiplicado por la magnitud de esta carga P nos da una carga de 35.000 kilogramos. Entonces ponemos eso, 35.000. ¿Cuánto es el valor, por favor, de las componentes? Menos 12.999,071. 999,71 de la componente 071. 0,71, ok, gracias. De la componente en Y. Menos 25.998,143. Ok, muchas gracias. Y de la componente en Z, por favor. $19.498.607. Listo, muchas gracias. Entonces, ya una vez teniendo los componentes de nuestra carga P, entonces ahora sí podemos saber qué es lo que está pasando en la sección de nuestra viga. Pero antes de eso, nos piden determinar los esfuerzos máximos. No nos indican en qué sección, ¿no es cierto? No nos indican en qué sección de la viga, si en la mitad o en el extremo, en uno de los extremos, no nos indican. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, en este caso es fácil determinar dónde se aplica el momento máximo de la viga. ¿Alguien puede decirme dónde se da el momento máximo? Porque estamos hablando de una viga empotrada. En el apoyo. Exacto, en la conexión, acá, justamente acá. No es cierto, porque simplemente tenemos una carga, y si así, tendríamos, en el caso de que tengamos más carga sobre esta viga, tendríamos que determinar si el momento máximo, y si esto hubiera sido, por ejemplo, un apoyo fijo, y esto un apoyo móvil. En ese caso, sí tendríamos que calcular la sección más crítica, y la sección más crítica va a ser cuando el momento sea máximo, tanto positivo como negativo. Y en ese punto donde el momento es máximo, ahí es donde debemos calcular los esfuerzos máximos. Por eso que en este ejercicio no nos especifican en qué sección. Directamente ya por simple inspección vemos que el momento máximo se va a dar en la unión, en el empotramiento, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo que pasamos es ahora determinar el momento.
determinación del momento que va a generar esta carga P. Cuando hablamos en dos dimensiones, determinar el momento es fácil, ¿no es cierto? Simplemente multiplicamos esta carga por la distancia perpendicular hacia el punto que estamos calculando el momento. Pero cuando estamos hablando en tres dimensiones, como que ya se vuelve más complicado analizar esta parte. Entonces, directamente nos pasamos a la fórmula. Ya no lo vamos a analizar así algebraicamente o escalarmente. Lo vamos a analizar con el producto vectorial, que va a ser el brazo multiplicado por la fuerza, pero en producto vectorial. Entonces vamos a tener la posición, el brazo es la ubicación de nuestra carga P. En X, vamos a poner así, en Y y en Z. La ubicación de nuestra carga P en X. Vemos que la carga P está siendo aplicada en el centroide de nuestra sección, ¿no es cierto? Y estamos hallando la ubicación de esta carga P respecto de los ejes que... discúlpenme un momento. Ahora sí. Estamos hallando la ubicación de esta carga P respecto de los ejes centroidales y principales. En este caso son estos. ¿Ok? Entonces, respecto del eje X, la ubicación de la carga P respecto del eje X. Entonces, en la gráfica vemos que esta carga P está siendo aplicada en el centroide de la sección. En X no hay ningún desplazamiento, está justamente en 0, 0, se podría decir. No recorre nada en X, ni recorre nada en Y. Entonces ponemos eso. 0 en X y 0 en Y. Ahora en Z. Hemos dicho que la sección más crítica para toda la viga se va a dar en este caso, en acá. Justamente en el empotramiento. Entonces, si ahí ponemos nuestros ejes de referencia acá, aquí va a estar Y y por decir acá es X y acá está Z, ¿no es cierto? A lo largo de la longitud de nuestra viga. Entonces, la ubicación de nuestra carga P en Z va a tener una longitud la longitud de la viga, ¿no es cierto? Ahí es donde se ubica esa carga P. La longitud de la viga tiene un valor de 195. Y eso es lo que ponemos en la componente Z de la ubicación de la carga, 195. Listo, pasamos a colocar las componentes de la carga P en sus respectivas filas o columnas, perdón. Me lo voy a poner directamente P sub X debido a que los valores numéricos son bastante largos. La componente de la carga en Y, P sub Y, y la componente de la carga en Z, P sub Z. Entonces acá hacemos el producto vectorial. Haciendo memoria, lo que se hace es de manera imaginaria, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Tapamos la primera columna para tener la componente del momento. Tapamos la primera columna y multiplicamos las otras dos. 0 por la componente P sub Z entrecruzado menos la multiplicación de P sub Y multiplicado por 195. Entonces el momento en X va a ser 0 por P sub Z, que nos va a dar 0, menos, ponemos el menos, 195 multiplicado por P sub Y. Y ese es el momento en su componente en X. Ahora pasamos a hacer lo mismo para la componente en Y. Entonces tapamos de manera imaginaria la columna Y y multiplicamos 0 por P sub Z menos P sub X por 195.
Acá antes debemos poner un signo negativo, ¿no es cierto? Por fórmula, si se acuerdan. En la componente en Y siempre se pone un signo negativo antes de hacer la multiplicación. Entonces multiplicamos 0 por P sub Z, 0, menos 195 por P sub X. Muy bien. Ahora pasamos a encontrar la componente en Z de nuestro momento. Y hacemos lo mismo. Tapamos imaginariamente la columna Z y multiplicamos 0 por P sub Y menos P sub X por 0. Y si vemos 0 por P sub Y, 0, 0 menos 0 por P sub X, 0. Entonces no hay un momento en Z. Perfecto. Y ahora ya que ya tenemos las componentes de nuestro momento, ahora sí podemos ver qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo, qué esfuerzos se están aplicando en nuestra sección. Para empezar, vemos que la fuerza P tiene una componente en Z. Significa que hay una fuerza P sub Z. Acá más o menos su proyección sería algo así, ¿no? P sub Z. Entonces, ¿qué es lo que está ¿qué se podría decir? Ocurriendo en la sección? Esta fuerza P sub Z está traccionando, todos pueden ver eso, está traccionando nuestra sección. Y ahí es donde tenemos que reemplazar esta parte de la fórmula que les decía. Acá, cuando hay una fuerza normal a la sección. Y sí tenemos esa fuerza normal. Entonces, como esta fuerza está traccionando nuestra sección, va a ser positiva. Hemos dicho que positivo es tracción. Muy bien, entonces pasamos. Tenemos un momento en X. Significa que hay una rotación, una flexión respecto de nuestro eje X. Acá. Lo vamos a hacer acá. Vamos a colocar nuestros momentos con sus signos. Es importante que pongan los signos. Vamos a calcular los momentos ya numéricamente. Acá vamos a calcular nuestro momento en X, que es igual a menos 195 de P sub Y. Reemplazando los valores, menos 195 de P sub Y. Y P sub Y tiene un valor de menos 25.998,143. Y el momento en Y, menos por menos más, entonces nos queda 195 de P sub X. Positivo. Es necesario que pongan sus signos. P sub X tiene un valor de menos 12.999,071. Muy bien. Por favor, ¿me pueden dictar cuánto vale el momento en X y el momento en Y? ¿Cuánto es el valor, muchachos? Otra vez se me fue el audio. Ok, tiene un valor de 5.000.
Vamos a ponerlo acá. El momento en X tiene un valor de menos, ¿no es cierto? No, positivo. Aquí este momento se vuelve positivo. Por eso es necesario que pongan sus signos en todo momento. Se vuelve positivo a nuestro momento en X y tiene un valor de 5.000 o 5.639.637,885 kilogramos por centímetro, ¿no es cierto? La longitud la hemos ingresado en centímetros. Y lo mismo para el momento en Y. 195 multiplicado por 12.999.071. Entonces eso tiene un valor de 2.534.818,845 kilogramos por centímetro. Y ahí ya tenemos los momentos. Muy bien, este momento en Y es negativo. Me estaba olvidando del signo. Negativo. El momento en X nos salió positivo. Ahora sus signos indican algo. Es necesario los signos. El momento en X no salió positivo. Significa que el momento está siendo aplicado en sentido de nuestros ejes. Hacia ese lado. El momento en X. El momento en Y nos salió negativo. Entonces significa que el momento en X, o en Y, perdón, este está aplicando en sentido contrario, nos salió negativo. Y por eso es en sentido contrario. Ahora, ¿para qué definimos las direcciones de nuestros momentos? Es fácil cuando hablamos en dos dimensiones, es muy fácil determinar qué partes está directamente. Cuando hablamos en dos dimensiones es fácil determinar el momento y ya según el momento entonces determinamos qué parte está en compresión o qué parte de nuestra sección está en compresión o en tracción, ¿no es cierto? Ahora aquí vamos a analizar. Tenemos una fuerza, la fuerza P con una componente en Z, entonces ya hemos dicho que toda nuestra sección se está traccionando. Y vamos a poner eso. Y hemos dicho que tracción es igual a positivo. Positivo, positivo. Vamos a ponerlo. Los esfuerzos máximos se van a dar en las puntas, siempre en las esquinas de nuestra sección. En las esquinas es ahí donde se van a producir los esfuerzos máximos de la sección. Pero ya depende, acá nos piden, va a haber partes donde, por ejemplo, puede ser en la parte izquierda, donde toda la sumatoria de estos esfuerzos, por ejemplo, la fuerza normal nos va a producir tracción, pero puede ser que uno de estos momentos, justamente en esta parte, esté comprimiendo. Entonces, si sumamos más 5 y le restamos menos 3, es un ejemplo, tenemos un esfuerzo igual a 2, pero lo que queremos es el esfuerzo máximo. Entonces necesitamos ya bien que todos los esfuerzos se sumen o que todos los esfuerzos se resten. Entonces para ello ya debemos determinar un punto donde todos los esfuerzos se resten o donde todos los esfuerzos se sumen. Ahora lo de verde ya hemos dicho, eso es la carga que está traccionando toda la sección. Y si tracciona, entonces es positivo. Por eso he puesto todos los signos positivos en las esquinas. El momento en X. Si todos hacen o usan la regla de la mano derecha y ponen su pulgar en dirección al momento, que es en dirección al eje X, ¿no es cierto? Entonces pueden ver que toda la parte superior de nuestra sección está siendo traccionada. Tienen que girar su mano
y toda la parte superior está siendo traccionada. Toda la parte inferior está en compresión. ¿Pueden ver eso? Entonces ahí decimos que toda la parte superior está en tracción, positivo, y toda la parte inferior en compresión. Es solo usar la mano de la regla, la regla de la mano derecha. Y lo mismo para ahora, nos tocaría para el momento en Y. Ponemos en dirección nuestra mano derecha con el dedo pulgar en dirección de nuestro momento en y giramos la muñeca, la mano. Y vemos que toda la parte izquierda está en compresión y toda la parte derecha en tracción. Toda la parte izquierda en compresión y toda la parte derecha en compresión. Y eso es lo que ponemos acá. Hemos dicho que la parte izquierda en compresión y toda la parte derecha en tracción. Ahora, entonces, de aquí ya podemos decir dónde, en qué punto, vamos a llamarlo así, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿En qué punto de esta sección el esfuerzo es máximo? Acá vemos que se va a restar. El momento en Y va a provocar un esfuerzo de compresión, entonces se va a restar, por ende no va a haber un buen esfuerzo máximo. Acá tenemos un positivo y uno en tracción y 2 en compresión. Tampoco. En el punto 2 tenemos 2 en tracción y 1 en compresión, tampoco. Pero en el punto 1 tenemos que toda esa sección está siendo traccionada. Entonces es ahí, en ese punto, donde va a haber el esfuerzo máximo en esta sección. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Se hace este análisis, ¿por qué? Porque hay dos momentos respecto de los dos ejes. Si fuese solo un momento, por decir solo un momento en X, como el ejercicio o el ejemplo que hicieron con el ingeniero, entonces era más fácil, ¿no es cierto? Por decir que no hay el momento en Y, simplemente haya el momento en X. Entonces era fácil. Sabían que la normal estaba en compresión. Toda la sección, entonces está en compresión y por ende toda la sección en nuestra fórmula va a tener un signo negativo para la normal. Ahora hablando respecto el esfuerzo que va a provocar este momento X, el momento en X, la parte de arriba iba a estar en tracción y la parte de abajo en compresión. Y si la normal estaba comprimiendo nuestra sección, entonces la parte superior iba a estar en una parte comprimiendo y traccionando, por ende va a haber menos más y se van a restar, pero el esfuerzo va a ser máximo y de compresión en la parte inferior, ¿no es cierto? El momento en X va a traccionar, va a haber un esfuerzo de compresión en la parte inferior. Pero en este caso hay un momento en Y. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro por qué el esfuerzo máximo se va a dar en el punto 1? Y ya no es necesario hacer el análisis en cualquiera de los otros puntos, ¿no es cierto? ¿Para qué ya vamos a hacer si el ejercicio nos pide que determinemos el esfuerzo máximo de esta sección? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Podría volver a repetir una vez más, por favor, Ausi, esta última parte de los signos? Muy bien. Ok, a ver. Permítanme.
Permítanme, vamos a borrar todo. Entienden la parte de cómo hemos puesto nuestros momentos y en sus direcciones, ¿no es cierto? Esa parte igual es indispensable. Imagínense que hubiera puesto yo el momento en Y hacia arriba. Entonces todo cambiaría, ¿no es cierto? Y el esfuerzo ya no sería, el esfuerzo máximo ya no se daría en este punto, o no se podría dar en otro punto. Por eso es necesario que coloquen bien el signo o la dirección de los momentos. Entonces, disculpen, una vez hallados los momentos con sus signos y lo coloquemos a esta gráfica, ya es todo. Para no analizar cada uno de los puntos, ya hemos dicho que los esfuerzos máximos se dan en las esquinas de nuestra sección. Imaginen tener una sección I, por ejemplo. Tendríamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Y calcular el esfuerzo en esos 12 puntos se hace muy tedioso, ¿no es cierto? Y para determinar al final cuál va a ser el máximo, se hace muy tedioso. Entonces lo que se hace es hacer este análisis que les estoy enseñando. En este caso es una sección cuadrada, no nos va a llevar mucho tiempo determinar el esfuerzo en estos 4 puntos, pero en una sección I sí, y por eso es necesario este análisis, ok. Tenemos una fuerza que está traccionando la componente en Z de esta carga P, ¿no es cierto? Está traccionando toda nuestra sección, y hemos dicho que la tracción lo vamos a tomar como positivo. Positivo. Muy bien. Entonces, si ya sabemos que nuestra sección está siendo traccionada, vamos a poner en toda la sección positivo. Positivo, positivo en los puntos que estamos analizando. Positivo. Ahora, analicemos el momento en X con la regla de la mano derecha. Pongan su pulgar en dirección al momento en X. Está yendo en dirección al eje X. Si quieren pueden hacerlo. Nadie les va a ver. Pongan su pulgar, su mano en dirección, su pulgar en dirección al momento en X. Muy bien. Entonces ahora giren respecto a ese eje. Toda esta parte está siendo traccionada, ¿no es cierto? ¿Pueden ver eso, esa parte? Y toda esta parte está siendo comprimida. La parte superior traccionada y la parte inferior comprimida. Entonces es de ahí que yo pongo los signos. Si la parte superior está siendo traccionada, entonces pongo positivo. Aquí también. Y la parte inferior está siendo comprimida, negativo. Hemos dicho que compresión es negativo. Muy bien. Ahora eso es para el momento en X. Faltaría para el momento en Y. Y es la misma lógica. Agarran su mano derecha, su pulgar en dirección al eje Y, pero en dirección al momento, que es hacia abajo. Su pulgar tiene que estar apuntando hacia abajo. Ahora giren respecto a su pulgar, a ese eje del pulgar. Toda la parte izquierda va a estar comprimida. Pero si giran más, entonces la parte derecha va a estar traccionada. ¿No es cierto? Toda la parte izquierda comprimida y por eso compresión hemos dicho que es negativo. Y la parte izquierda en tracción. Y ahí ya podemos ver, necesitamos el esfuerzo máximo y el esfuerzo máximo va a ser cuando todos los esfuerzos sean de tracción o cuando todos los esfuerzos sean de compresión, pero todos. Acá en el punto 2 son de tracción y 1 de compresión, no nos sirve.
En el punto 3, 2 son de compresión y 1 de tracción. No nos sirve. Y en el punto 4, 2 de tracción y 1 de compresión. Tampoco nos sirve. Pero en el punto 1, todos son de tracción. Y ahí es donde se va a dar el esfuerzo máximo. En este punto, en el punto 1. Entonces solo bastaría reemplazar en la fórmula. Tenemos los momentos, tenemos el valor de nuestra normal. La normal sería simplemente la componente en Z de nuestra carga P, ¿no es cierto? Tenemos los momentos que hemos hallado, las distancias a ese punto 1, al punto 1, medido respecto de el eje centroidal y principal. Lo único que faltaría es hallar las inercias, nada más. Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Esta parte es fundamental, muchachos, ya que se basa todo este tema en eso nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro por qué el esfuerzo máximo se va a dar en el punto 1? Vamos a borrar esto. ¿Está claro? ¿Todo está claro? En el grupo 2. ¿Está claro, Gabriela? ¿Alguien puede decir si está claro, muchachos, o es que no me dejé entender? Ok, gracias, Neymar. Ok, gracias, Gabriela. Muy bien. Entonces, si ya está claro esa parte, solo falta reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a lo siguiente. Hemos dicho que ya entendido toda esa parte y de determinando cuál es el punto más crítico de nuestra sección. Entonces determinamos las inercias en X y en Y. Ese sería el siguiente paso. Ponemos 4. Ponemos determinación. Tengo una pregunta. Dime. En ese caso, en el punto 1 es todo tracción. Y si hubiera el caso de que todos fueran negativos, o sea, todo compresión, igual sería ese el punto crítico. Exacto. Vale, gracias. Ahí ya va a variar cuando, por ejemplo, en un caso que tengamos 2 puntos. En este punto 1 nos ha salido que todo es tracción, ¿no es cierto? Pero puede que en un punto todo nos salga también compresión. Podría ser en este caso, digamos que esto es negativo. Entonces, lo que aquí va a definir cuál va a ser el esfuerzo máximo, va a definir la distancia hacia ese punto, ¿no es cierto? Nos fijamos y esta componente en Y y esta componente en X es nada más que las distancias medidos desde el centro de gravedad hasta ese punto. Y mientras mayor sea la distancia, mayor va a ser el esfuerzo que va a ser provocado en esta sección, ¿no es cierto? Si este punto 1 está más alejado que el punto 3, entonces ahí se va a dar el esfuerzo máximo. Al contrario, si el punto 3 está más alejado que el punto 1 respecto del centro de gravedad de aquí, entonces el esfuerzo máximo se va a dar en el punto 3. ¿Ok? Bueno, muy buena pregunta. Entonces, volviendo al cálculo de las inercias, al cálculo de la inercia del eje X y la inercia del eje Y. Las inercias no es nada más que la oposición al momento que se está generando respecto de los ejes, ¿no es cierto? La viga tiene que poder soportar este momento en X
Y lo único que contrarresta este momento en X es la inercia en X. Y si hablamos del momento en Y, si hay un momento en Y, entonces lo único que va a contrarrestar este momento en Y va a ser la inercia en Y. Nada más. Entonces calculamos las inercias por el teorema de Steiner. Y la fórmula de Steiner es igual a la sumatoria de la inercia local de cada sección, ¿no es cierto? En caso de que tengamos una sección Y, una sección T, una sección Z, en esos casos, cuando no se puede conocer. En un caso de un cuadrado es fácil, la inercia en X o la inercia siempre va a ser la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Es muy fácil ahora en este caso. Pero en caso de que tengamos una sección T, Z o diferente de las cuales no sea conocida su inercia, entonces se usa este teorema. La inercia en X es la sumatoria de la inercia local de cada sección que van a repartir ustedes, ya lo pueden ver conveniente cada uno, más el área de esa sección y multiplicado por su distancia hacia el eje X al cuadrado. Y lo mismo para la inercia en Y, la sumatoria de la inercia en Y de esa sección, la inercia local, no hablo de toda la sección, más el área, más la distancia X hacia el eje Y al cuadrado. Ese sería el teorema de Steiner para calcular la inercia de una figura compuesta. En este caso, como ya lo he mencionado, tenemos una sección cuadrada. Entonces es súper fácil calcular la inercia en X. La inercia en X va a ser la base por la altura al cubo sobre 12. Y la inercia en Y es lo mismo, solo que aquí no se vayan a equivocar. La base es siempre paralela al eje del cual se está calculando la inercia. Si estamos calculando la inercia en X, la base es paralela, lado paralelo al eje X. Lado paralelo al eje X es esto. ¿No es cierto? Entonces, esa dimensión del lado de nuestra sección va a ser nuestra base. Y la altura va a ser perpendicular al eje de perpendicular al eje del cual se está calculando la inercia. Entonces, la altura, ¿y cuál es el lado perpendicular a nuestro eje? Es este. Entonces, esa es la dimensión llamada como altura. Y esto como base. Y va a ser lo contrario cuando calculemos la inercia en Y. La inercia en Y igual, si se fijan en fórmulas, va a ser igual a base por altura al cubo sobre 12. Pero ¿cuál es la base y cuál es la altura? Ahí es donde muchos se confunden. La base siempre va a ser, si calculamos la inercia en Y, la base siempre va a ser, permítanme un momento, vamos a borrar esto. Si calculamos la inercia para el eje Y, la base hemos dicho que va a ser siempre paralela al eje. Esta sería nuestra base. Y la altura siempre es perpendicular al eje. Y esta sería nuestra altura. ¿Ok? Tomen en cuenta esa partecita. Muy bien, entonces acá ya directamente lo vamos a reemplazar. La base ya sabemos que para el eje X va a ser 4. Multiplicada por la altura va a ser 7 centímetros. Lo tenemos como dato acá. Pero eso al cubo. Sobre 12. Y de ahí vamos a hallar la inercia en X. Y lo mismo sería lo contrario, ¿no es cierto? La base en este caso sería 7 y la altura sería 4 al cubo sobre 12. ¿Cuánto es, por favor, el valor de la inercia en X? $114
37,333 centímetros a la cuarta. Ok, muchas gracias. ¿Y la inercia en Y? 37,333 centímetros a la cuarta. Ok. Centímetros a la cuarta. Perfecto. Entonces, una vez ya calculadas nuestras inercias, tanto para los dos ejes, acá hay algo que quiero recalcar. Si no hubiera un momento en Y, entonces directamente, si el momento en Y sería 0, toda esta parte es 0, ¿no es cierto? Si esto es 0, 0 multiplicado por todo esto es 0. Entonces ya no habría necesidad de calcular la inercia en Y. ¿Por qué les digo esto? Porque calcular la inercia de una sección compuesta Z, T, I es algo complicada y es algo larga. Entonces ya no habría necesidad de calcular la inercia en Y. ¿Ok? Un dato nada más. Entonces procedemos a calcular los esfuerzos o el esfuerzo máximo. Cálculo del esfuerzo máximo. ¿Se han dado cuenta que primero hemos analizado en qué parte de la sección de nuestra viga se va a dar el momento máximo o la sección más crítica? Hemos analizado eso primero. Ya hemos dicho acá, se va a dar justamente en el empotramiento. Ahora, una vez que ya hemos obtenido esa sección más crítica, tenemos que hallar el punto más crítico donde se va a dar el esfuerzo máximo. En este caso, el punto 1. Dos análisis, tanto en sección o en el tramo de la viga y en la sección. Muy bien, entonces disculpen, la fórmula para reemplazar directamente. Entonces el esfuerzo en el punto 1 ya va a ser igual al esfuerzo máximo. Va a ser igual a más. Todo hemos dicho que todo es positivo, ¿no es cierto? Todo positivo. Entonces directamente más. La normal no es nada más que la componente en Z de nuestra carga P. La componente en Z de nuestra carga P es de 19.000. Me voy a anotar eso, 19.498.607. Copiamos. Esa sería nuestra normal. 19.498.607. Eso dividido entre el área de la sección. Acá lo vamos a anotar. Y vamos a poner cálculo de área también aquí. El área no es nada más que base por altura, que sería 4 por 7, 28 centímetros al cuadrado. Muy bien, entonces ya tenemos el área y lo ponemos acá, 28. Cuiden también que todo esté en las mismas unidades. El ingeniero trabaja en unidades de toneladas, metros o diferentes unidades. Cuiden las unidades, siempre no vayan a mezclar unidades. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente, el momento en X. También hemos dicho que es positivo en ese punto. El momento en X tiene un valor de... Para reemplazar en esta fórmula ya no es necesario colocar el signo del momento. ¿Ok? Ya no es necesario, porque ya hemos analizado cuál es el punto más crítico, ¿no es cierto? Con sus signos ya hemos analizado, ya no es necesario colocar con su signo. Entonces el momento en X tiene un valor de 5.885. Eso hay que copiar acá. 5.637.885. Ahora eso multiplicado por Y. Y es nada más que la coordenada en Y del punto que estamos analizando. Vengo acá y aquí esta distancia
sería Y. Y no es nada más que H medios, ¿no es cierto? 7 medios, 3.5. Acá vamos a poner Y igual a 3.5. Y ponemos eso acá. 3.5. Todo esto dividido entre la inercia en X, lo que contrarresta el momento. La inercia en X, 114.333. Continuando, lo voy a hacer acá abajito, el momento en Y. Y el momento en Y tiene ese valor, 2 millones. Y lo tengo acá, ok. 2.534.818,845. Eso multiplicado por la coordenada en X del punto en análisis. Y acá sería el punto en análisis. X. Y X va a tener un valor nada más que B medios. O sea, 2. Ponemos ahí 2. Y todo eso sobre la inercia en Y. Y la inercia en Y es 37.333. Entonces el esfuerzo máximo, que es igual al esfuerzo en el punto 1, va a ser igual a todo eso. ¿Cuánto es, por favor? Tengo una pregunta. Dime. Supongamos que el esfuerzo máximo, el punto a analizar máximo sea el 3. En cuestión ahí a la fórmula de Y, ahí influye, sería menos 3.5 y en X menos 2, la función. No, los signos no afectan, no van a poner nada de signos en esta fórmula. Ya está bien. Gracias. Aquí lo vamos a poner no incluir signos. Muy bien. ¿Cuánto es el valor del esfuerzo máximo, por favor? 291.683,121 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Entonces ese es el esfuerzo máximo y esa sería la respuesta al ejercicio. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Tal vez estoy confundiendo los términos de centro de gravedad y centroide. X y Y representarían los centros de gravedad, ¿no? O el centroide. ¿Esto? ¿Te refieres a esos? Sí. X y Y no es nada más que la distancia medida. Por eso acá lo puse. Tal vez en el gráfico, porque el gráfico está muy cargado. Acá lo vamos a hacer. Para que no haya dudas. Ya hemos visto, hemos analizado que nuestro esfuerzo máximo, el punto crítico, se va a dar en este punto. ¿Ok? Entonces, X y Y en la fórmula no es nada más que la distancia desde el centro de gravedad hasta ese punto 1, pero en sus coordenadas. Entonces, todo ese recorrido sería X y todo este recorrido sería Y. Distancia. No importa el signo. X y Y. No importa el signo. Por eso no va a incluir signos. Eso sería X y Y en la fórmula, solo distancias. Y no hay distancias negativas, ¿no es cierto? Y siempre es medido desde el centro de gravedad de la sección. ¿Quedó claro?
¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Si han entendido toda esta parte y los conceptos que se usan, entonces ya solo se trata de esos esfuerzos combinados. Claro que va a haber una que otra diferencia en cada esfuerzo. Por ejemplo, cuando los ejes que pongamos en nuestra sección no sean centroidales ni principales. Cuando la inercia en XY sea diferente de cero, ahí hay que utilizar otro método, hay que rotar los ejes y ahí hay que ya utilizar otros métodos. Y si nos da tiempo y si el ingeniero lleva eso, entonces vamos a verlo. Si no, no creo. ¿Alguna pregunta? Sí, en el caso donde hemos hallado el esfuerzo máximo, ¿por qué hemos puesto todo positivo? Porque a un principio hemos dicho tracción que iba a ser en PZ. Sí. La componente de nuestra carga P tiene una componente en Z, ¿no es cierto? Esa carga está, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se podría decir? No me da el término. Esta carga P en Z, ¿qué está provocando? Exactamente, está jalando nuestra sección. Y jalar está traccionando nuestra sección. Por eso es positivo y por eso se los puse acá. Tracción es igual a sinónimo de positivo, compresión negativo, para que no se equivoquen. Ya, pero en el caso, por ejemplo, del momento en Y está negativo el resultado, pero para hallar el esfuerzo máximo todito lo pusimos en positivo. ¿No vamos a tomar en cuenta su signo del momento en Y? No. Acá, no incluir signos. ¿Por qué? Porque ya este signo nos ha servido nada más para ver hacia dónde está apuntando este momento que hemos hallado en este caso, momento en Y. Entonces, si es negativo, está yendo al sentido contrario de nuestros ejes que ya hemos colocado, en sentido contrario. Y si hubiera sido positivo, entonces hubiéramos tenido que poner en sentido al eje Y, momento en Y. Ya entonces, si te das cuenta y usan la regla de la mano derecha, pones el pulgar hacia arriba en sentido del eje Y, en sentido al momento en Y. Toda la parte derecha estaría en compresión, ¿no es cierto? En compresión, y toda la parte izquierda en tracción. Entonces ahí ya cambia todo el panorama de nuestra sección. Ya habría otro punto más crítico donde se esté dando el esfuerzo máximo. Hasta este punto, por eso es importante que pongan el signo del momento y de todas las cargas. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? Acá igual he puesto su signo, por si acaso, todo es con su signo al momento de descomponer la fuerza P y al momento de hallar el momento. Valga la redundancia. Y en esta fórmula no incluir signos, ni en el momento, ni en las distancias. Estos son distancias, y sabemos que las distancias no son negativas. Distancia al punto en análisis. Sí, una pregunta. Para los diagramas de tensión axial, el ingeniero nos está pidiendo por el examen que adoptemos escalas. Entonces, no sé si nos puede enviar o si es que tiene usted ya resuelto ejercicios que tengan similitud a eso para diagramar, porque sí o sí a escala, dijo el ingeniero. Muy bien. Acá nos han pedido el esfuerzo máximo, ¿no es cierto? Ahora les voy a pedir en el caso de que no hubiera habido acá un momento en Y, sí podríamos haber hecho el diagrama, pero sí hay un momento en Y. Entonces significa que hay flexión respecto del eje Y. Y si no hubiera habido, no es nada más que... A ver, cuando hablamos de un esfuerzo normal, y acá tenemos nuestra sección.
Entonces, el esfuerzo normal se caracteriza por ser uniforme en toda la sección, ¿no es cierto? El esfuerzo normal. Y aquí sí teníamos un esfuerzo normal. Esta carga, la componente de la carga P en Z, sí tenemos un esfuerzo normal. Nos daba o nos provocaba un esfuerzo. Y a eso deberíamos sumarle el esfuerzo provocado en el eje X. Y aquí si vemos el esfuerzo, toda la parte de arriba está siendo traccionada. ¿No es cierto? Aquí tenemos la viga. Entonces sería algo así. Toda esa parte en tracción y toda la parte de abajo en compresión. Y ahí se hace la suma algebraica. Para sumar esfuerzos hay una condición también, que los esfuerzos deben ser lineales, que puedan ser sumadas algebraicamente. Entonces aquí sí se puede sumar, ¿no es cierto? Aquí también sí se puede sacar su diagrama. Y sobre ejercicios similares, la verdad es que no tengo, pero en el libro que les he pasado debe haber algunos cuantos. Podrían sacar de ahí. O buscar en el internet y en las demás referencias que les ha dado el ingeniero. La verdad es que yo no tengo para hacer sus diagramas. Pero si se dan cuenta, solo es eso. ¿No es cierto? El momento en X está provocando que toda esta parte esté en tracción y por eso acá he puesto tracción positivo y toda esta parte está en compresión negativo. Y si hacemos la suma, nos va a salir algo así. Si esto es mayor si este esfuerzo de flexión es mayor a este esfuerzo normal, entonces nos va a salir algo así, ¿no es cierto? El resultado. Y lo que aquí habría es una flexión combinada, ¿no es cierto? No sé cómo lo puso el ingeniero. Flexocompresión. No recuerdo muy bien. Flexión compuesta. Flexión compuesta, sí. Estaba flexión compuesta. Todo eso depende del valor de acá, ¿no es cierto? Flexión compuesta. Si el ingeniero les va a pedir diagramas de esta manera, entonces no va a haber un momento en Y. Entonces significaría que no va a haber una carga en 3 dimensiones, va a ser simplemente una carga en 2 dimensiones. ¿Ok? No se preocupen mucho de esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Auxi, Dime. y para 3 dimensiones, ¿cómo serían los diagramas? Pues aquí ya entraría el esfuerzo que se va a provocar por el momento en Y, ¿no es cierto? Por eso es que eso es más complicado, es un tema más complicado. Por eso es que simplemente el ingeniero va a avanzar en 2 dimensiones hasta ahora. Lo único que va a incrementar esa parte es donde la viga sea hiperestática. Y también va a incrementar esa parte donde esta carga ya no esté aplicada en el centroide, sino a cierta excentricidad, ya sea de un eje, acá por ejemplo, o excentricidad respecto de los dos. Que se analiza casi similar, de la misma manera. Lo único que haría variación en los diagramas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y ya es 8:15, no creo que nos dé. Esto se los dejo como tarea para ustedes. Es más sencillo, ¿por qué? Porque es una carga en 2 dimensiones, nada más, no es una carga en 3 dimensiones. El ejercicio nos dice un elemento de máquina tiene una forma indicada en la figura, ¿no es cierto? Con un rebaje que reduce
la sección a la mitad en AB, en esta sección. El objetivo es evitar la interferencia con otros elementos. Calcular el esfuerzo máximo en AB en dos opciones, cuando la sección sea cuadrada y cuando la sección sea circular. Se los dejo como tarea y si no pueden y si tienen dudas respecto, lo resolvemos mañana. Ok, entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos acá. Y nos veríamos el día de mañana. Que tengan